¿Tenemos algún himno en especial que quisieran que se entonara en esta noche? ¿Alguna petición especial, hermana? En el Monte Calvario. Yo creo que ese es el 96 en el Himnario Viejo. Ahorita no sé si sigue siendo. En el Monte Calvario. ¿99? No, 99 jamás podrá alguien separarnos. En el Monte Calvario, Harry, no sé si. Ok, el 97. En el Monte Calvario. Vamos a estar complaciendo a la hermana en esta noche cantando el himno número 97. En el Monte Calvario. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
Que Dios le bendiga. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, pastor. Bienvenido. Regresó de su largo viaje. Estamos contentos de verlo aquí y así también a cada uno de ustedes que se han dado cita en la iglesia a mitad de la semana para tener una reunión encontrándonos con el Señor y poder disfrutar de este culto. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en Josué 24:15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece, servid a Jehová. Escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Con esta decisión vamos a postrarnos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí a mitad de la semana, Señor. Encontrarnos contigo, Señor. Darte la honra y la gloria, Señor. Decirte que te amamos, Señor, y queremos servirte, queremos honrarte, queremos glorificar tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Bendiciones y aún por las pruebas, Señor, por las cosas difíciles. Te agradecemos porque nos estimulan, Señor, a mantener nuestra fe en ti, Señor, a mantenernos en oración, a mantenernos confiando, Señor, en que tú estás ahí. Bendice a cada una de las personas presentes, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda moverse entre nosotros, que pueda dirigir nuestras palabras, que pueda, Señor, llenarnos de confianza y que podamos disfrutar de tu presencia, Señor, y también de la fe que tú respondes a cualquier petición que se levante. Te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea la honra y gloria por siempre. Amén. Ok, como es costumbre, a mitad de la semana venimos y traemos nuestra gratitud a Dios y también las necesidades, peticiones que tengamos de oración. Y las exponemos delante de Dios, oramos juntos y recibimos respuestas. Así que, ¿quién sería la primera persona que quiere? A la hermana Sonia. La hermana Sonia, y después aquí le damos oportunidad a Juan Carlos. Buenas noches, hermanos. Les quiero dar gracias a Dios por estar acá y quiero darle gracias a Dios por las oraciones que han sido contestadas con mi marido, que ya está bastante mejor de su piel. Le habían salido unas llagas, pero le dejaron una medicina y ya, gracias a Dios, está bastante mejor. Y darle gracias a Dios por todo, por mi familia, por todo, por estar acá. Y la hermana Lorena estaba ahorita acá, pero se acercó a mí ahorita y me dijo que pidiera oración por la familia de la hermana María, la esposa de César, que ella dijo que iba para allá. Ahorita no sé qué está pasando, pero dijo que sí podían orar por la familia de él. Amén. A ver, Juan Carlos. Para mis primos y para mi familia que está, y por André que está haciendo tarea de escuela, y please ayuda a todos que están aquí. Amén. ¿Alguien más? Ahorita estuvo. La hermana. Buenas
noches, hermanos. Pues yo también quiero agradecerle a Dios porque hace 8 días venimos y les hice que si podían orar por los resultados de que Juan se iba a hacer exámenes. Hoy fuimos a los resultados y gracias a Dios salió limpio. Estamos muy contentos porque está limpio, o sea, estamos bien agradecidos con Dios por eso. Igual a mí me habían hecho una biopsia y pues estaba esperando también. Fuimos también para los resultados y gracias a Dios que también tengo ahí en mi estómago y en eso, pero gracias a Dios que no fue mal, que con medicamento que me van a dar, pues ya primero Dios que se me quite. Y también quiero seguir pidiendo por Lucas. El lunes tenemos ya la cita, este lunes, para su tratamiento de la alergia. Ahorita llegó de la escuela y trae temperatura y el moquito que no se le para, sigue con el moco. Entonces, pues les pido que por favor me lo lleven en oración para que el tratamiento, lo que me le vayan a empezar a dar, pues le funcione. Y también, se me estaba olvidando, también quiero agradecer a Dios por Abby. No sé si se les había dicho que ella está embarazada, estaba pidiendo oración por el bebé. También ella estuvo en el hospital, pero gracias a Dios que no fue, porque le decían que a lo mejor podía ser su apéndice, y pues cuando es el apéndice lo tienen que sacar y así. Entonces, pues sí estábamos ahí preocupados, pero gracias a Dios que el bebé era el que estaba empujando solamente el apéndice, entonces ya está bien y pues va a ser niño. Estoy muy agradecida con Dios. Nosotros esperamos lo que fuera, estaba contenta, pero es niño, entonces les pido que sigan orando por Abby y por su bebé, que pues que todo salga bien, que vaya su embarazo bien. ¿Que alguien más? ¿Quieres pasar? Buenas noches, hermanos. Nos da alegría de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Nos sentimos pues agradecidos de Dios por regresar con bien. Le damos gracias a Dios y gracias a ustedes por vuestras oraciones. El Señor fue bueno con nosotros, regresado un poco también igual con alergia, con gripe, pero en el viaje allí un buen grupo se enfermaron, así que ya yo los últimos 2 días comencé y bueno, ¿verdad? No me escapé del grupo, pero fue un viaje maravilloso. Poder estar, ¿verdad?, allí por donde caminó nuestro Salvador. Cobra un sentido totalmente diferente. Ahorita al leer el versículo que se leyó ahí de Josué, ¿verdad?, es totalmente diferente poder estar allí, poder ver y poder imaginarnos, ¿verdad?, el alcance que tiene. Así que agradezco a Dios por ello, agradezco al Señor por su cuidado. Fue una experiencia impresionante. El himno que se cantó en el Monte Calvario cobra un nuevo sentido al haber estado allí, ¿verdad?, en ese lugar donde nuestro Salvador fue crucificado. Así que, hermanos, gracias a Dios porque tenemos un Salvador. Gracias a Dios porque alguien derramó su sangre y dio su vida por nosotros. Es real. El lugar donde nació, la forma en que nació y cómo nosotros nacimos, cuánta diferencia. Es real. Así que, amados, gracias porque creemos en un Dios vivo, un Dios creador, porque estamos aquí en su iglesia, en su pueblo, porque nos preparamos para su venida. Hay un pueblo grande, son millones de personas que se preparan para su venida, que no conocen a Jesús, que se preparan para el establecimiento del pueblo de Dios en esta tierra, que no conocen de la esperanza de salvación de Cristo Jesús, pero nosotros la conocemos y sabemos que Él viene. Con mayor razón nosotros debemos prepararnos.
Fue una experiencia linda como pastores. Nos acercamos más unos a otros. Se hizo un grupo, ¿verdad?, de WhatsApp para poder comunicarnos y no perder, estábamos en tierra extraña, ¿verdad? Así que para no perder la comunicación, y nos llegamos a conocer tanto, ¿verdad?, que parecíamos un solo pueblo, que hasta ahora todavía estamos enviándonos mensajes de que nos extrañamos, ¿verdad? Y decimos, si esta salida que tuvimos de 2 semanas, de 15 días, nos acercó tanto a Dios y unos a otros, ¿cómo será en el cielo? ¿Verdad? ¿Cómo será en el cielo? Así que nosotros como familia somos igual. Creo que tenemos la oportunidad de estar juntos, de vivir juntos, de compartir juntos, de cuidarnos unos a los otros, de poder comenzar a vivir aquí lo que viviremos allá. Así que doy gracias a Dios por todas esas experiencias y doy gracias a Dios también, ¿verdad?, porque ha cuidado de ustedes, por sus oraciones. Gracias porque el Dios a quien adoramos es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que se hizo presente en una tierra un poquito lejos de aquí, pero se hizo presente y fue visible, ¿verdad?, a millares de personas que lo observaron. Así que alabamos el nombre de Dios por ello, y en esta noche pues me siento contento de poder estar aquí. Mi esposo no pudo estar, les manda saludos también y esperamos pues poderlos ver, ¿verdad?, el sábado, ¿verdad? Gracias. Hay que hacer un viaje todos nosotros también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas noches, hermanos. Yo también quiero agradecerle a Dios por el privilegio que me da de estar aquí en su casa de oración. Le doy gracias por sus cuidados, porque tiene cuidado de nuestros hijos, mi esposo, en mi hogar, con la familia. Y pues sigo pidiendo a cada uno de ustedes que lleven en oración a nuestros hijos, Alexis y Juan Pablo. Que Dios siga encargándose de ellos, que Dios siga obrando en sus corazones y en sus mentes. Tengo varias peticiones especiales que necesito que me ayuden a orar por ellas y que Dios se haga cargo de contestar según sea su voluntad. También sigo pidiendo por la señora Vero. Realmente ella ha estado decayendo ya muy rápido. Su hija y la familia pues está muy triste y no saben por qué las quimioterapias no se las han brindado ya. Ella ya tiene mucho tiempo enferma. No saben si el hospital no la tiene o no sé qué esté pasando, pero ella la está pasando muy mal. Y pues la familia viéndola sufrir a ella pues también. Sigo pidiendo y rogando a Dios que siga encargándose de ella, y sabemos que Dios puede hacer grandes milagros, y pues esperamos un milagro para la señora Vero. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hay oportunidad. Yo le doy gracias a Dios que me dio dinero para comprar 4 libros. Le doy gracias a Dios que mi maestra estaba bien porque estaba enferma por 2 días. Gracias a Dios. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Voy a pedir al pastor que tenga una oración y yo tendría otra también. Oremos. Señor y Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí esta noche, Señor. De una manera muy especial te suplicamos, Señor, que sigas ayudando, Señor, fortaleciendo, cuidando y dándole salud al esposo de la hermana Sonia, Señor. Que siga recuperándose, Señor, y que él pueda ver tu mano, Señor, y se mantenga fiel, Señor, a ti, Señor.
Te suplicamos por la hermana Lorena, está pidiendo por Mari y por César, Señor. Tú sabes cuál es su situación. Por favor, atiéndela, Señor, cuídalos, ayúdalos, protégelos, fortalécelos, Señor, y que ellos vean que tú estás al pendiente de su necesidad, Señor. Juan Carlos está pidiendo por sus primitos, Señor, que los cuide, los bendigas. Por André también, Señor, por su hermano, que tú lo bendigas, y por todos ellos, por su familia, Señor. La hermana Esmeralda, Señor, agradecida por la bendición de que has cuidado a Juan. Los resultados han salido bien, a Abby también, Señor, y a ella también, Señor, que los medicamentos que ella está tomando que puedan funcionar. Y también te suplicamos por Lucas, Señor, él está problemas de alergia, Señor, que tú puedas ayudar que los medicamentos puedan hacer bien en su cuerpo, Señor, y que pueda sanar, Padre eterno. Te agradecemos, Señor, porque el pastor está aquí, Señor. Gracias por la experiencia tan linda que le has dado, Señor. Y sabemos que esa experiencia, Señor, si nos mantenemos fieles, la vamos a convivir todos juntos en la patria celestial. Guíanos para llegar allá con bien, Padre eterno. Mi esposa, Señor, te está suplicando por Alexis y por Pablo, Señor, que tú los bendigas, que tú los cuides, Señor, que tú puedas guiarlos, Padre eterno, y que pues te encargues, Señor, de su vida espiritual, Señor, para que ellos puedan mantenerse o más bien entregarse plenamente a ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre eterno, por peticiones especiales, Señor, que ya tienes, Señor, que tú las puedas responder, Padre eterno. Te pedimos por la señora Vero, Señor, un problema de cáncer, no está recibiendo atención y está con mucho sufrimiento. La familia también, Señor, que puedas tú estar al pendiente de ella, Señor, de la familia, que los puedas sostener, Señor, y que puedas mandar los recursos necesarios para ella, Señor. Aarón está agradecido, Señor, porque has cuidado a su maestra y también por todas las cosas que haces en su vida, Señor. Te suplicamos por la hermana Ivonne, que trae el tema de esta noche, que tu Santo Espíritu pueda utilizarla, Señor, y que tú dirijas tu palabra, Señor. Te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús, para quien sea honra y gloria. Amén. Padre querido, muchas gracias, Señor, le damos en esta hora por la bendición de poder estar aquí en su casa de oración. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que usted es un Dios real, un Dios que se hace presente, Señor, aquí para con su pueblo. Gracias, Padre, porque su bendición nos alcanza a cada uno de nosotros, sus hijos. Señor, su presencia se manifiesta, Señor, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las situaciones difíciles, Señor, que el enemigo pone o deposita en nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo ello. Y gracias, Señor, porque en nuestro corazón, como sus hijos, como iglesia, como adventistas, Señor, late esa pasión, ese deseo, Señor, de pronto estar, Señor, en su presencia, en su venida, Padre, experimentando el gozo de la salvación y a la vez también, Señor, el gozo de poder estar delante de su presencia. Oh Dios, alabamos su nombre por ello. Como iglesia en esta noche hemos venido, algunos de los hermanos, Señor, algunos de sus hijos, Señor, para poder hacerse presentes, para recibir de su bendición. Señor, sabemos que aquí usted se manifiesta. Así que en esta noche rogamos para que usted se manifieste, para que, Señor, usted derrame de su bendición, pueda poner su mano en nuestras cabezas, Señor, así como lo hizo en el pasado. Así como, Señor, usted bendijo a su pueblo, a sus hijos, Señor, a sus ungidos, a aquellos que venían y se postraban delante de usted, Señor, como lo estamos en esta noche. Por favor, derrame de su bendición. Haga, Señor, posible esas peticiones que están en nuestro corazón, tal vez aquellas que no se han manifestado, Señor. Algunos tal vez no hemos hablado, pero tenemos peticiones, tenemos deseos. Señor, hay metas, hay deseos, Señor, hay proyectos que se pueden hacer, que debemos hacer, que queremos hacer, alcanzar, Señor, nuestra familia, nuestros hijos. Oh Dios, usted los conoce, los presentamos delante de su altar. Señor, derrame de su bendición.
Permita que podamos nosotros experimentar, Señor, que usted es un Dios real, que podamos, Señor, verlo, mirar esas huellas, Señor, que dejan cada una de esas experiencias, Padre, de una relación estrecha, Señor, con usted, con su presencia, con su santidad. Oh Señor, bendiga el mensaje también en esta noche de su palabra, que pueda penetrar a nuestras vidas, transformarnos, Señor, de tal manera para poder caminar, Señor, como usted desea que caminemos, que podamos así aferrarnos de su mano. Bendiga a nuestros niños, bendiga a nuestros jóvenes, bendiga a las familias, Señor. Bendiga a cada uno, Señor, de los que sostienen los hogares, los trabajos, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor, porque usted se ha manifestado en cada uno de nosotros. En especial en forma personal, Señor, te doy gracias porque nos llevaste en nuestro viaje con bien. Nos diste, Señor, el gozo de poder tener muchas experiencias lindas y a la vez nos has traído también con bien. Gracias, Señor, gracias por todo. Todo esto agradecemos en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos en este momento a recoger las ofrendas. Tenemos algunos anuncios. El viernes tenemos culto, estamos teniendo cultos regulares. Es a las 7:30 de la tarde, de la noche ya. Entrado el sábado, así que están todos cordialmente invitados para este viernes. Y el sábado es el bando de oración a las 8 de la mañana y a las 9:15 la escuela sabática. El próximo miércoles vamos a tener una celebración especial de Acción de Gracias, así que están todos cordialmente invitados. Va a ser un programa muy bonito, así que inviten a amigos, personas que no han venido a nuestra iglesia, háganles la invitación y primeramente Dios, no solamente que vengan ese día, sino que continúen viniendo con nosotros. Sí, el miércoles a las 7:30, pastor, ¿verdad? Sí, es el miércoles a las 7:30 el servicio especial de Acción de Gracias. Vamos a escuchar el tema esta noche. Buenas noches. ¿Alguien recuerda por qué me sonrío cuando paso al frente? De nervios. Recuerdo que una vez estaba en una reunión seria y estaba nerviosa y estaba risa, ya sabrán. Hermanos, es un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y quiero pedirles que nuevamente inclinemos nuestro rostro para pedir la bendición de Dios. Querido Padre y buen Dios, a esta hora queremos rogar tu bendición, tu compañía, tu presencia en nuestras vidas y que tu Santo Espíritu pueda hablar por medio de mí, Señor, para dar palabras de vida, entendimiento y luz conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu mensaje esta noche. Perdona mis pecados, perdona nuestros pecados, mi Dios, y ayúdanos, Señor, a ser limpios, obedientes y serviciales en tu presencia. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, esta noche yo quiero hablarle de las riquezas. Alguien que me ayude, ¿qué son las riquezas? ¿Alguna opinión, alguna definición que ustedes tengan? Mucho de algo, ok, una riqueza. ¿Alguien más? ¿Qué son las riquezas? ¿Algo de mucho valor para ti? Muy bien. El diccionario nos dice que es un conjunto de bienes materiales. Y ese conjunto de bienes materiales especialmente son, como mencionaron, cosas valiosas. Bueno, nosotros conocemos a varios personajes en la Biblia que fueron ricos, que tuvieron bastantes cosas materiales valiosas, ¿como quién? Job,
Abraham, Jacob, David, Salomón, Lot también. Había muchas riquezas que ya no podía contener ese lugar, las riquezas de ellos. Daniel vivía en un lugar muy lujoso, no creo que tenía carencias. Jonás, bueno, la Biblia no menciona que era rico, pero miren, en nuestra cultura capitalista, la riqueza se traduce en dinero, ¿verdad? ¿Y el dinero para qué nos sirve? Para comprar cosas, ¿cómo cuáles? ¿Un teléfono? ¿Es necesario un teléfono? Sí, ¿verdad? ¿Un carro? ¿Es necesario un carro? Claro que sí, ¿verdad? Yo seguido estoy con mi teléfono y yo le digo a mis hijas, el teléfono, niñas, y me dicen, mamá, el teléfono, le digo, hijas, estoy trabajando. Y sí, porque por ahí cobro, por ahí pago, por ahí hago pedidos, por ahí hago diseños y por el teléfono hago muchas cosas. Pero a ver, ¿qué más podemos comprar con dinero? ¿Una casa? ¿Es importante una casa? Juguetes, muy importantes para los niños, para su desarrollo y para su felicidad. Muy bien, ¿qué más? Comida, perfecto. ¿Qué más? Zapatos, medias, calcetas, ropa. ¿Importante? Es importante. Así que si nosotros analizamos todo lo que tenemos, nos damos cuenta que son riquezas, ¿verdad? Y esas riquezas que tenemos son necesarias, son parte de nuestro bienestar. ¿Es importante nuestro bienestar? Claro que es importante nuestro bienestar. Miren, cuando Dios creó este mundo, creó un lugar perfecto para que habitara Adán y Eva. Un lugar donde estuvieran bien, que tuvieran un bienestar. Cuando Dios creó el mundo, Dios no pensó en dinero en ese momento, pensó en darles una casa, un lugar perfecto, bonito, agradable, donde hubiera una temperatura agradable, ¿verdad? Donde hubiera un paisaje agradable, que eso deleitara la vista. Nosotros hoy, para deleitar nuestra vista en nuestra casa, ¿qué podemos comprar? Florecitas y ponerlas en nuestra casa, ¿verdad? Pueden ser artificiales o naturales, está bien. Queremos que nuestra casa luzca bien, que sea agradable, que se vea bonita, muy bien. Incluso hasta a veces compramos un cuadro para que nuestra casa luzca bien, ¿verdad? Bueno, Dios no se valió de esos medios para que el Edén fuera un lugar lleno de bienestar y de comodidades. Él se valió de un paisaje natural 100%. Se valió de una rica comida, como mencionaban aquí, una comida deliciosa, una comida saludable. Dios se valió de todos los recursos naturales para crear un hogar lleno de bienestar para Adán y Eva. O sea que si nosotros tenemos hoy bienestares, si tenemos nosotros hoy riquezas, si tenemos hoy cosas, no es malo, ¿verdad? ¿O son buenas o son malas las riquezas? Son buenas, son necesarias, porque si no tuviéramos riquezas, si no tuviéramos dinero, no tuviéramos para comprar comida. Nuestros hijos no tuvieran juguetes, no tuvieran tenis. Y miren, el deseo de nuestro Dios es darnos lo mejor, ¿cierto o falso? Nosotros, la mayoría que estamos aquí tenemos hijos. Si su hijo necesita un par de tenis, ¿usted se lo compra a él o primero es usted? Primero él, ¿verdad? Incluso si nuestro hijo tiene unos tenis blancos, pero él quiere unos azules, todavía nos sacrificamos nosotros y vamos a comprarle unos azules, porque su gozo de ellos, su bienestar de ellos es nuestro bienestar, es nuestro gozo. De igual forma, Dios quiso darle el bienestar y el gozo, la felicidad a Adán y Eva en el Edén. De igual manera, nos quiere dar el gozo, el bienestar a nosotros hoy en día. Pero les voy a contar una historia que viene que está en el libro de Joyas de los Testimonios, el primer tomo, en la página 245. Aquí hay una historia de una mujer
que al parecer por la narración de nuestra hermana Elena G. de White, dice que era una mujer sola, porque dice que ella estaba muy atribulada por la pobreza. Nos dice que ella estaba muy preocupada por sostener a sus hijos y a ella. Ella constantemente estaba afligida por la pobreza que esta mujer vivía. Y dice que lo que ella hacía era estar de rodillas delante de Dios constantemente. Tenía una gran necesidad y como padres nosotros nos damos cuenta que cuando nuestros hijos necesitan algo, nuestro corazón se conduele, ¿verdad? Entonces esta mujer, con esa tribulación, pasaba horas de rodillas orando y estudiando la Biblia. Y ella era una persona que creía en Dios, que esperaba la segunda venida, que estudiaba la Biblia, que oraba constantemente y que a sus hijos le enseñaba lo mismo. Dice Elena G. de White que Dios la consolaba y que en esos momentos oscuros para ella de tanta necesidad, Dios se convertía en su consuelo, Dios se convertía en su luz y Dios se convertía en su esperanza en ese momento. Pero ella pensaba y decía, Dios mío, ¿por qué no me das más riquezas? Hay tanta necesidad, yo necesito. Y también quiero ayudar a otros que necesitan. Y hay mucha gente egoísta que tiene tanto dinero y en vez de compartirlo con su prójimo que necesita, lo gasta en vanidades. Era el pensamiento de esta mujer en esta historia. Y dice dice Elena G. de White que Dios le concedió, le permitió tener más bienes materiales. Dice que ella emprendió un negocio, Dios le dio la oportunidad de que su negocio creciera. Pero miren, ¿qué pasó con ella? Ella tenía en un principio el deseo de poseer recursos para ayudar a la gente. Ella tenía en mente ayudar a toda gente que necesitara y demostrarle a la gente que era muy egoísta, que ella que iba a tener más dinero, ella podía compartirlo. Pero miren, ella pasó esto. Dios permitió que se abriera paso en un negocio y a medida de que su negocio iba aumentando, iba creciendo, el dinero iba llegando más, pero fíjense que empezó a tener dificultades con el tiempo. Ya no tenía tiempo de orar, porque un negocio, uno como empleado trabaja duro, pero como dueño de un negocio trabaja más. Tiene un poquito más, pero trabaja más. Entonces, el negocio le traía más trabajo y menos tiempo para dedicarlo a la oración. En su casa se dejó de orar. En su casa se dejó de estudiar la palabra de Dios. Aumentaron sus preocupaciones, porque cuando uno tiene un negocio hay que atender muchas cosas, no nada más una, muchas cosas. Aprendió también a amar el reconocimiento de la gente, porque pues cuando ella empezó a tener más dinero, pues era más reconocida. El dinero da poder. Nosotros si vemos a alguien bien vestido es más común de atenderla, acercarnos a ella, le puedo ayudar en algo, le cedemos el lugar, pero si vemos a alguien pobre o alguien con los zapatos rotos o alguien que apesta feo, nos alejamos o mejor ni los volteamos a ver. Bueno, esta mujer aprendió a amar el reconocimiento de la gente ya que poseía un negocio muy exitoso. Empezó a gastar sus recursos de manera inútil. Empezó a estimular su vanidad y no se diga en los hijos mayormente. Y su fe empezó a desaparecer. ¿Son buenas o es mala la riqueza? Es buena dependiendo el uso que nosotros le demos, ¿verdad? Miren, la riqueza no es mala. Tan así fue que Dios nos promete que si nosotros somos fieles al Señor, Él va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Dios lo prometió. Y miren, a Salomón
en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes 3, 5 al 14. ¿Quién me podría ayudar a leer? Primera de Reyes 3, 5 al 14. ¿Alguien que me ayude a leerle, por favor, a leer? Muchas gracias. Qué bonita historia, ¿verdad? Esta historia tiene muchas cosas que podemos sacarle, pero hoy nos vamos a enfocar en esto. Dios se acercó a Salomón y Dios estaba contento con Salomón y le dijo, Dios, pídeme lo que quieras. Y nosotros sabemos que Salomón pidió sabiduría. Y Dios se gozó tanto con su hijo que le dijo, no te voy a dar solo sabiduría, te voy a dar más, te voy a dar riquezas, lo que tú no me pediste. ¿Por qué le daría riquezas Dios? Porque Dios quería que él tuviera bienestar, bienestar abundante. El bienestar abundante, la riqueza abundante da poder. Dios le concedió eso. Dios le concedió eso a Salomón. O sea que las riquezas no son malas, pero depende. El sábado pasado estaba comentando ahí en la clase de que conocí hace muchos años un amigo de la iglesia, estaba estudiando psicología y sus prácticas lo hizo en un, no es un hospital psiquiátrico, es un albergue psiquiátrico. O sea que en ese lugar hay personas que ya no tienen remedio, que tienen problemas mentales y ya no tienen remedio. Ahí ellos viven ahí. Hay personas que tienen familia, hay personas que no tienen, hay personas que la familia va y los deja ahí, hay personas que los recogen de la calle porque son un peligro, se están medicando en ese lugar y en ese lugar es un lugar muy triste. Ese lugar es un lugar donde las personas viven como animales porque andan algunos desnudos, otros hacen sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar, delante de quien sea. Son personas que están enfermas mentalmente, ya sin esperanza. Se les da tratamiento para controlarlos. Y ahí nos llamó la atención al ver personas que pues descuidadas, la mayoría de ellas pues descuidadas. Había un hombre alto, de buen porte, bien vestido y con un libro en el brazo. Y ahí nos dieron, pues fuimos, el muchacho que estaba haciendo su servicio ahí, consiguió que la iglesia fuéramos
fuimos y nos explicaban, mira, esa persona está así por esto, esa otra persona la encontramos en la calle, pero nos llamó la atención ese hombre, muy diferente, bien arreglado, bien peinado, con su libro, un hombre alto, de buen porte, y nos dice que ese hombre era muy rico. Ese hombre era muy rico y por algunos problemas perdió todo, perdió su riqueza, perdió todos sus bienes materiales y perdió su salud mental. Se desquició, enloqueció. Se veía tranquilo, un hombre tranquilo. Era un hombre preparado para poseer una riqueza, era un hombre con mucha capacidad y estudiado. Sin embargo, su porte no lo perdía, pero perdió el control de su vida, porque su fe estaba situada en las riquezas y no en Dios. Así como la historia de este libro que nos contó la hermana Elena G. de White. Hermanos, las riquezas Dios quiere dárnoslas así como nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Y nos lo quiere dar en abundancia. El Señor dice sobreabunde. Pero déjenme decirles otra cosa, hermanos. Vivimos en un mundo de mucha miseria, de mucha pobreza. A raíz del pecado, el hogar de Adán y Eva cambió. Dejó de ser ese lugar perfecto y agradable. Tuvieron que hacerse algunos vestimentas porque el clima cambió, la alimentación cambió, la situación cambió. Los hijos de Adán y Eva ya no iban a crecer en el mismo lugar. Y eso hasta hoy, hasta nuestros días, hermanos, esa pobreza sigue existiendo. A raíz del pecado entró la muerte, la enfermedad y la pobreza. La pobreza de zapatos, como mencionaban acá, la pobreza de techo, de tener un techo donde dormir, la pobreza de salud, la pobreza del alma, la pobreza de amor, la pobreza de dinero. Entró mucha pobreza y mucha miseria. Pero ¿qué creen, hermanos? Jesús vivió por nosotros. Él dejó su gloria, dejó su riqueza, dejó su bienestar para venir acá a sufrir pobrezas. Como dice el pastor, o sea, Jesús vino para que nosotros en la pobreza de este mundo encontráramos riqueza. Riqueza espiritual, riqueza del alma, riqueza física. Yo no sé si les ha pasado que cuando ustedes tienen un problema, ¿hacia dónde acuden? Cuando hay algún problema o una necesidad, acudimos a nuestro Dios, ¿verdad? Y tenemos la esperanza de que Dios va a proveerlo. ¿En qué tiempo? No sabemos que Dios va a proveer, porque Dios es nuestro Padre y Dios dejó su gloria, su riqueza y su bienestar para venir a dárnoslos a nosotros. Y nosotros sabemos, hermanos, como cristianos, nosotros sabemos que Dios está para suplir nuestras necesidades en todo aspecto, porque Él vino a morir por nosotros. Yo cuando llegué a este país me maravillé porque todos mis clientes eran cristianos. Todos me decían, hermana, que Dios le bendiga, hermana, que Dios les bendiga, bendiciones, me mandaban versículos y me sentí muy feliz. Pero aún con eso, hermanos, hay mucha miseria en esta tierra. Y déjenme decirles, vamos a Josué 4:15, por favor. Fue la lectura bíblica. A ver si me pueden ayudar a leerla. Josué 24:15. ¿Alguien que me ayude a dar la lectura? Por favor. Amén, gracias. En este pasaje vemos, Josué vio la grandeza de Dios, las riquezas de Dios, el poder de Dios. Y finalmente le dijo al pueblo, lo reunió todo y finalmente le dijo estas palabras.
y le dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué había reconocido las riquezas y el poder de Dios, y él había tomado la decisión de que su casa iba a servir al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué hay en tu casa? A ver, pequeños, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay? ¿Hay un teléfono? O sea que mi teléfono y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? ¿Qué más hay? Está mi familia. Josué sabía que tenía su esposa y sus hijos. ¿Y qué dijo? Mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. ¿Qué más hay en la casa? Comida. Josué sabía que en su casa había comida. Entonces, comida, yo serviremos a Jehová. ¿Qué más hay? Hay ropa. Mi ropa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué más hay en tu casa? Hay un piano. Mi piano y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Hay instrumentos musicales. ¿Qué más hay? Hay muchísimas cosas. Hay televisiones. ¿Cómo le habría dicho Josué a Dios? Mira, Jesús, mi televisión y yo te serviremos. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí se puede? Yo durante muchos años, bueno, no fue la televisión, sino fue la computadora, a mis hijas le puse cantos e historias de la Biblia. Y ellas no tenían la inquietud de buscar otras cosas como hoy, ¿verdad? O no había que se infiltraban tantas cosas. Lo hice. ¿Qué más tenemos en casa? ¿Juguetes? Josué dijo, mis juguetes y yo serviremos a Jehová. La Biblia, la palabra de Dios. Mis hermanos, en nuestra casa hay tantas cosas que podemos dar para servir al Señor. ¿Quién tiene una cobija en su casa? Mi cobija y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántas personas no conocen en la calle que no tienen con qué taparse? ¿Por qué no compartimos la riqueza que tenemos, que Dios nos ha dado? En primer lugar, la salvación, la riqueza de la salvación, la riqueza de la salud, porque nuestro Dios es el médico de médicos. Y entonces diremos que todo lo que tenemos en nuestra casa, nuestro refrigerador, nuestra comida, nuestra mesa, nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestro cuerpo, servirá al Señor, hermanos. Vamos a buscar Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25, 35 al 40. ¿Me ayudan por favor a darle lectura? Ok, muchas gracias. Porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Porque mi casa y yo servimos a Jehová. Y cuando lo servimos, de esa forma es que le estamos sirviendo. No se olviden, hermanos, de que tienen ustedes en sus manos muchas riquezas que el Señor les ha dado. En primer lugar, la esperanza de una vida mejor. Les voy a contar una historia triste porque es en mi familia. Mi hermana hace muchos años se divorció. Ella ha de tener ahorita como 38, 39 años. Ella se divorció,
se dedicó a educar a su hijo en cuerpo y alma, y de repente fue una buena madre, fue una buena amiga, le cocinaba perfecto, se dedicó al hijo. De repente el hijo entró en la etapa difícil y rodeado de un ambiente difícil, empezó a hacer cosas no correctas. Y a ella se le acabó el mundo. A ella yo la invité cuando tenía 15 años, yo creo que tenía como 19 años cuando conocí el Evangelio. Ella asistió a la iglesia, se gozó en la iglesia, pero empezó a ser criticada. Detalles. Y no los aguantó. Se salió y dijo, nunca más voy a regresar. Le pasaron cosas. Su hijo empezó a andar en malas compañías, empezó en drogas y mi hermana se le acabó el mundo. Y yo toda la vida, yo tengo más de 20 años en la iglesia hablándoles de Dios, pero siempre fue que nunca he escuchado el mensaje, ¿verdad? Un día a mi hermana se le acabó las ganas de vivir y quiso suicidarse. Entró llegó a un hospital psiquiátrico porque ella ya no quería vivir. Y yo hablé con ella, en Dios hay esperanza. Y sin embargo, endureció su corazón y se cerró. Sobrevivió algunos días y de repente me habla hace poco tiempo y me dice, se casó y me dice, Enrique, mi cuñado, dice, tiene un tumor. Muy triste estaba mi hermana. Y le dije, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué te puedo decir? ¿Hasta cuándo le vas a dar una oportunidad a Dios? ¿Hasta cuándo? Mis hermanos, créanme que en este mundo hay mucha necesidad, hay mucha miseria, hay mucho dolor, hay mucha riqueza. Es hora de que nosotros compartamos todas las riquezas que el Señor nos ha dado, porque no estamos solos nosotros, porque tenemos esperanza, porque tenemos una salida a cualquier situación, porque podemos vivir el momento más oscuro y el Señor mandará un rayo de luz, el cual nos iluminará y nos dará esperanza. ¿Sí? Pero hoy, hermanos, hoy es el día en que tú y yo digamos como Josué, yo en mi casa serviré a Jehová, yo y mi casa visitaré al hambriento, yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi comida, yo y mi refrigerador serviremos al Señor. Qué bonito, hermanos, es de que un sábado vayan por las calles regalando un libro, regalando una cobija, regalando un billete, enseñándole a tus hijos a servir a tu prójimo, a servir a nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios los bendiga, hermanos. Ok, vamos a finalizar con el himno 263. Entra en este corazón. Bueno, en pie para concluir con el culto, para terminar. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo, pon tu espíritu en mí, hazme muy
hermanos, no esperemos a que nos sobren las bendiciones para empezar a compartirlas con los que lo necesitan. Como la viuda, todo lo que tenía, compartamos lo que tenemos. Vamos a orar. Querido Padre y buen Dios, estamos muy agradecidos contigo porque un día, Señor, fuimos condenados a muerte. Un día no tuvimos esperanza. Un día nuestros sueños se acabaron. Un día nuestras fuerzas se acabaron. Un día nos faltó que comer. Un día nos faltaron tantas cosas, Señor. Pero un día dejaste tu gloria, dejaste tu riqueza, dejaste tu comodidad, tu bienestar, para venir a dármela a mí y a todos tus pueblos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que esas riquezas que nos has dado, Padre, las dediquemos a ti. Que las gocemos, Señor, porque para eso nos las diste, pero que las compartamos también a aquel que lo necesita, aquel que no lo tiene, mi Dios. Y que como Josué digamos, Padre, que nuestra casa y todo lo que hay en ella, en nuestra vida, nuestro cuerpo y todo, te sirvamos a ti. Te sirvamos llevando comida al hambriento, sed al sediento, amor al que lo necesita, Señor, esperanza al mundo que perece. Ayúdanos, mi Dios. Y si no lo hemos hecho, perdónanos, Padre mío. Ayúdanos a hacerlo, mi Dios, y a gozarnos en servirte. Te lo pedimos y rogamos todo en Jesús. Amén. Dios los bendiga. Feliz noche, hermanos.